que durante la Pascua se reflexiona en cuanto a la resurrección de Jesucristo. Pero, ¿qué es exactamente resucitar? ¿Qué información aporta el Libro de Mormón acerca de la resurrección? Quizás, durante esta época de Pascua de Resurrección, podrías hacer una lista de las verdades sobre la resurrección que encuentres en 2 de Nefi 9, 6 al 15 y 22, Alma 11, 42 al 45, Alma 40, 21 al 25 y 3 de Nefi 26, 4 al 5. Vamos a comenzar leyendo 2 de Nefi 9, 6 al 15 y 22, que dice: porque así como la muerte ha pasado sobre todos los hombres para cumplir el misericordioso designio del gran Creador, también es menester que haya un poder de resurrección, y la resurrección debe venir al hombre por motivo de la caída. Y la caída vino a causa de la transgresión, y por haber caído el hombre fue desterrado de la presencia del Señor. Recuerden que por la caída de Adán vino la muerte. Por tanto, es preciso que sea una expiación infinita, pues a menos que fuera una expiación infinita, esta corrupción no podría revestirse de incorrupción, de modo que el primer juicio que vino sobre el hombre habría tenido que permanecer infinitamente. El primer juicio es la muerte que vino por la transgresión. Y siendo así, esta carne tendría que descender para pudrirse y desmenuzarse en su madre tierra para no levantarse jamás. Oh, la sabiduría de Dios, su misericordia y gracia, porque aquí, si la carne no se levantara más, nuestros espíritus tendrían que estar sujetos a ese ángel que cayó de la presencia del Dios eterno y se convirtió en el diablo para no levantarse más. Y nuestros espíritus habrían llegado a ser como él, y nosotros seríamos diablos, ángeles de un diablo, para ser separados de la presencia de nuestro Dios y permanecer con el Padre de las mentiras, en la miseria como él, sí, iguales a ese ser que engañó a nuestros primeros padres, quien se transforma casi en un ángel de luz e incita a los hijos de los hombres a combinaciones secretas de asesinato y a toda especie de obras secretas de tinieblas. O sea que realmente si nosotros al morir no resucitáramos más, el plan de Dios se habría frustrado, porque perderíamos nuestro cuerpo para siempre y volveríamos a estar en un estado en el que está Satanás, sin derecho a tener un cuerpo, por haber transgredido, haber pecado contra la luz y haber sido desterrado. De esa manera nosotros quedaríamos sin cuerpo nuevamente, estando en un mismo estado como el que está Satanás. Oh, cuán grande es la bondad de nuestro Dios, que prepara un medio para que escapemos de las garras de ese terrible monstruo. Sí, ese monstruo, muerte e infierno, que llamo la muerte del cuerpo y también la muerte del espíritu. Y a causa del medio de la liberación de nuestro Dios, el Santo de Israel, esta muerte de la cual he hablado, que es la temporal, entregará a sus muertos, y esta muerte es la tumba. Y esta muerte de que he hablado, que es la muerte espiritual, entregará sus muertos, y esta muerte espiritual es el infierno. De modo que la muerte y el infierno han de entregar sus muertos, y el infierno ha de entregar sus espíritus cautivos, y la tumba sus cuerpos cautivos, y los cuerpos y los espíritus de los hombres serán restaurados los unos a los otros, y es por el poder de la resurrección del Santo de Israel. De modo que aquí se explica de una manera clara que la razón de la resurrección de Jesucristo, de haber entregado su vida voluntariamente para ser muerto, siendo justo, sin pecado, la muerte le es entregada en sus manos, y
tiene poder sobre esta muerte para levantarse. Y al ser Él el que tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder para levantar en resurrección a todo el género humano. Y esto fue lo que Él hizo para que todos pudiéramos volver a tener un cuerpo inmortal y poder ser traídos a la presencia de Dios para ser juzgados. Oh, cuán grande es el plan de nuestro Dios, porque por otra parte, el paraíso de Dios ha de entregar los espíritus de los justos, y la tumba los cuerpos de los justos. Y el espíritu y el cuerpo son restaurados de nuevo el uno al otro, y todos los hombres se tornan incorruptibles e inmortales, y son almas vivientes, teniendo un conocimiento perfecto semejante a nosotros en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Entonces, esto indica aquí que hay un tiempo en el que los espíritus esperarán, unos en el paraíso, otros en una cárcel espiritual pagando lo que hayan tenido que pagar. Pero todos, luego de ese tiempo de espera, se levantarán. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos nuevamente de forma inmortal. Pero nos levantaremos teniendo un conocimiento perfecto, semejante al que tenemos ahora en la carne, salvo que nuestro conocimiento será perfecto. Veremos las cosas tal como son desde antes de esta vida, y tendremos un conocimiento vivo y perfecto de nuestra culpa o de nuestro gozo. Por lo que tendremos un conocimiento perfecto de toda nuestra culpa y nuestra impureza y nuestra desnudez. Y los justos, hallándose vestidos de pureza, sí, con el manto de rectitud, tendrán un conocimiento perfecto de su gozo y de su rectitud. Y acontecerá que cuando todos los hombres hayan pasado de esta primera muerte a vida, de modo que hayan llegado a ser inmortales, deben comparecer ante el tribunal del Santo de Israel, y entonces viene el juicio, y luego deben ser juzgados según el santo juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Realmente todos vamos a resucitar, buenos, malos, santos, pecadores, todos, absolutamente todo el que vino a esta tierra a tomar un cuerpo físico y muera, va a resucitar. Porque la resurrección no es un premio. No es un premio como muchos lo vemos por nuestras buenas hazañas de la vida. No, la resurrección es una dádiva para todo aquel que guardó su primer estado, para todo aquel que vino a la tierra a ser probado. Entonces, sea usted bueno o sea malo, va a resucitar. Pero luego de eso, tendrá que ser llevado a un juicio a comparecer ante Dios. Para eso es la resurrección, para otorgar según la misericordia o según la justicia. Y sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos los hombres, para que todos comparezcan ante Él en el gran día del juicio. Entonces aquí explica que Jesucristo sufre esto a fin de que la resurrección llegue a todos nosotros, para que comparezcamos ante Dios en el juicio final. Entonces, en Alma 11:42-45 dice: ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal. Y la muerte de Cristo desatará las ligaduras de esta muerte temporal, de modo que todos se levantarán de esta muerte. Explica claramente que la muerte de Cristo desata las ligaduras de la muerte temporal. Y el espíritu y el cuerpo serán reunidos otra vez en su perfecta forma. Cosa importante, el espíritu vuelve a unirse al cuerpo, pero en una forma perfecta. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa. Pues bien,
Esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo, el Hijo, y Dios el Padre, y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o malas. Entonces, aquí vemos que una vez más se dice que todos seremos restablecidos a nuestra perfecta forma y no se perderá ni un solo pelo de nuestra cabeza. No importa si nacimos con defectos, nos levantaremos en nuestra perfecta forma, sin defectos. No importa si nos faltaba un brazo o una pierna, nos levantaremos con todos nuestros miembros en el cuerpo. No importa si era calvo, me levantaré con todos mis cabellos en el cuerpo resucitado. Ahora bien, he aquí, te hablo concerniente a la muerte del cuerpo mortal y también acerca de la resurrección del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levantará como un cuerpo inmortal, es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida, de modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más, por lo que esta unión se tornará espiritual e inmortal, para no volver a haber corrupción. Y aquí se habla de la primera muerte, porque hay una segunda muerte, que es la muerte espiritual, que es cuando somos separados de la presencia de Dios. Y leyendo en Alma 40, 21 al 25, dice: mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección o después de él, de la resurrección de él o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo que Dios ha señalado para que se levanten los muertos y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. De modo que aquí en este versículo nos enseña que hay un intervalo de tiempo de espera cuando nosotros morimos, cuando vamos al mundo de los espíritus, que tendremos que esperar, ya sea en un estado de paraíso, ya sea en un estado de cautividad, según nuestras obras. Pero seremos levantados nuevamente en resurrección. Sí, esto lleva a efecto la resurrección de aquellas cosas que se han declarado por boca de los santos profetas. El alma será restaurada al cuerpo, y el cuerpo al alma, sí. Y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Si ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración de que se ha anunciado por boca de los santos, por boca de los profetas. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Entonces, al final de esta resurrección, aquellos que sean justos resplandecerán en el reino de Dios. Y por último, en tercera de Nefi 26, 4 al 5 dice: y hasta el grande y postrer día en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas comparezcan ante Dios para ser juzgados por sus obras, ya fueren buenas o malas. Si fueren buenas, a la resurrección de vida sempiterna, y si fueren malas, a la resurrección de condenación, por lo que constituyen un paralelo, lo uno por un lado y lo otro por el otro, según la misericordia y la justicia y la santidad que hay en Cristo, el cual existía desde antes del principio del mundo. Entonces, hermanos míos, tenemos tanto que dar gracias por la expiación de Jesucristo.
por la resurrección, por haber roto los lazos de la muerte y habernos dado la oportunidad a todo el género humano como una dádiva, la vida después de la muerte, el que retorne nuestros cuerpos para nunca más volver a morir, para darnos la oportunidad de volver nuevamente a la presencia de nuestro Padre Celestial y de volver a estar por siempre con nuestras familias por toda la eternidad. Es una de las cosas más grandes por las que tenemos que dar gracias a Dios, y que el entender el significado de la resurrección cambia nuestras vidas, porque nos da esperanza, nos da anhelos, nos da felicidad, nos da gozo, nos da paz, y nos hace ver que esta vida tiene sentido, que no nacimos simplemente para morir, que no es como muchos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos, porque la muerte temporal no hace que todo acabe, no hace que la vida acabe, sino que nuestros espíritus nunca mueren, y nuestros espíritus se levantan gracias a la resurrección de Jesucristo, porque Él rompió los lazos de la muerte, porque Él rompió esos lazos para vencer al maligno, porque de no haber sido así, no solamente la tercera parte que se fue con Él estarían con Él, sino la mayor parte de todo el género humano quedaríamos atrapados con Él en el mundo de los espíritus. De manera que todo el que nace por haber guardado ese primer estado y haber levantado la mano apoyando el plan de salvación para venir a esta tierra a ser probados, ganó el privilegio de permanecer con un cuerpo por siempre. Y por eso se levantará en resurrección, porque para eso el Señor Jesucristo expió y murió y venció la muerte, para que todos nos levantemos nuevamente y recibamos más que lo que aquel que desobedeció en su primer estado. Nosotros no recibamos lo mismo que él, sino que recibamos más, aun cuando no fuésemos merecedores de la exaltación. Sin embargo, Él hace que todos se levanten para que reciban según sus obras, pero librándonos al mismo tiempo de quedar para siempre con Satanás, con el maligno. Entonces nosotros somos privilegiados porque tenemos un cuerpo y volveremos a resucitar. En el nombre de Jesucristo. Amén.